muchos les pasa eso y ha empezado a grabar. Así que, ahí está. Ahí está, ahora arranco, ahora sí arranco. Bien, para mí es un problema, ¿sabes cuándo se complica? Cuando estás presentando y a la vez estás queriendo grabar, ahí se traba un montón. Si lo directamente empezás a grabar y tú presentás, no tanto. Bueno, vamos a seguir desde donde nos habíamos quedado ayer. Ayer habíamos empezado a hablar de la selección natural, habíamos visto qué significaba la selección natural, habíamos visto cómo la selección natural contribuía con los polimorfismos, eran estas variantes fenotípicas distintas que existen en una población, que coexisten, que de hecho vimos el ejemplo de los caracoles. También vimos el tema de cómo la selección natural influye en los fenotipos, y vamos a hablar de los tipos de selección natural. No existe un solo tipo de selección natural, sino que existen 5 categorías para poder clasificarlas. Una es en normalizadora, disruptiva o direccional. En ese caso se clasifica teniendo en cuenta cómo afecte la variabilidad de una característica, ya lo vamos a ver. Otra es dependiente de frecuencia, es decir, está regulada por la cantidad de individuos, por la proporción relativa de individuos. Y la sexual es cuando yo estoy relacionándolo con características relacionadas con la reproducción o con el cortejo. Vamos a empezar viendo una por una. Acá no solamente es importante que lo entiendan, sino vuelvo a repetir, los ejemplos son importantes, porque son ejemplos que se suelen tomar. Empezamos con el primer tipo, que es la selección normalizadora o estabilizadora. Esta selección lo que hace es estimula lo que son los fenotipos intermedios. ¿Qué quiere decir eso? Considera que aquellos individuos que tienen fenotipos intermedios tienen mayor aptitud, tienen una característica más favorable. Entonces, todos aquellos individuos que tienen una característica extrema, se los trata de eliminar, diríamos, son menos favorables. Entonces, repito, todos aquellos individuos que tienen características intermedias, se estimula su crecimiento porque se considera que es una característica favorable. Entonces, como dijo Darwin, cuando yo tengo una característica favorable, claramente voy a tener más individuos con esa característica favorable. Por ejemplo, es lo que pasa con el tamaño de nidada de las aves, es decir, la cantidad de huevos que ponen. Estaba estudiando a los estorninos, que ya los hemos mencionado, y se descubrió que el promedio de 1 a 4 huevos era bastante correcto para poder alimentar a todos y que todos sobrevivieran de manera correcta. Es decir, que todos crecieran, que a nadie le faltara alimento. Cuando la cantidad de estorninos que tenían era mayor a 5, empezaba a haber mayor cantidad de muertos, porque sobre todo muchos se quedaban sin alimento. Es decir, la madre no los podía alimentar. Y cuando era menor a 1, menor a 4, sobre todo, menor a, en realidad hay como un límite inferior bastante bajo, porque tampoco sirve que tengan tan poca cría, porque muchos de esos se mueren. Entonces, si yo tengo dos, por ejemplo, huevos, y se mueren dos, quedo sin huevos. Sí, había una pregunta de las miradas. Entonces, fíjense que en este caso, si ustedes se fijan, la cantidad de miradas de 1 a 4 sería como el medio. Cuando tengo más o tengo menos, se desfavorece su crecimiento. Otro ejemplo, que es muy interesante y lo relacionamos con los humanos, es el peso de los bebés que nacen. La mayoría de los bebés, cuando nacen con un peso promedio, entre 3, entre 2,5 kilos y 3,5 kilos, más o menos. ¿Por qué? Porque cuando los bebés son demasiado pequeños, tienen más riesgo de morirse. Y ya les voy a hacer la aclaración correspondiente. Cuando los bebés son demasiado grandes, 4 kilos, 4,5 kilos, empieza a correr riesgo de vida la madre y el bebé. Entonces, esto sobre todo, como les dice acá en el Power, es para lugares donde hay una elevada pobreza o antes del siglo XX. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque obviamente, chicos, hoy en día con el correr de la medicina, con el avance que hay científico, hay bebés de 500 gramos que se salvan. Pero obviamente tienen que poder tener sus padres el acceso a la medicina necesaria.
Si no, un bebé que no tiene acceso a la medicina con 500 gramos, claramente no se va a salvar. Entonces, antes del siglo XX, y también en lugares o en países donde la pobreza es bastante heavy, se da esto de que la mayoría de los bebés nacen con un peso promedio. Para abajo o para arriba ya es riesgoso, o para la madre o para el bebé. Entonces, hoy en día, repito, con la tecnología que tenemos, yo, por ejemplo, mi mejor amiga tuvo un bebé a las 24 semanas, 500 gramos pesó el bebé. Y sobrevivió. O sea, como les digo, la realidad es que hoy en día, con la medicina que tenemos, permite salvar bebés bien pequeños. Otros no, pero la mayoría sí. Entonces, esto de los pesos intermedios se da sobre todo en aquellos lugares donde no hay acceso a la medicina o en aquellos lugares donde hay pobreza bastante heavy. La salud es como un recurso bastante escaso. Otro tipo de selección es... Dani, perdón. En ¿Sí? el caso de los seres humanos, ¿se puede hablar de selección natural? Porque Sí, totalmente. intervenimos tanto que no sé si... Sí. Totalmente es un tipo de selección natural. Sí. Hay una presión de la selección natural. Totalmente. Sí. Obviamente, el ser humano va a intervenir una vez que se produzca el nacimiento. Es decir, entonces, nace un bebé con 1 kilo y ahí empieza a intervenir el ser humano en el cuidado de ese bebé. Tampoco es lo normal. Es la menor proporción. Si vos vas a un hospital y analizás cuántos bebés pesan entre 2,5 kilos y 3,5 kilos, y cuántos pesan 800 gramos, y la realidad es que la gran mayor parte pesa entre 2,5 kilos y 3,5 kilos. O sea, el pesar muy poco o el pesar muy mucho es casi nunca. Es como casi lo excepcional, eso pasa siempre. Entonces sigue siendo esta curva así, es decir, que se estimulan las características intermedias. Puede pasar. De hecho, cuando uno está viendo que el bebé no está creciendo suficientemente, ahí es cuando, al haber ahora más controles de salud, por eso también les digo, esto pasa sobre todo en lugares donde no hay acceso a la salud, cuando la mujer tiene controles médicos, permanentemente se va viendo el peso del bebé y el tamaño. Entonces, si el médico ve que no está creciendo, se hacen un montón de técnicas para que empiece a crecer. ¿Entienden? Un embarazo normal. Por ejemplo, hay veces que los bebés no crecen porque la madre no se está alimentando bien. Entonces, bueno, se suplementa a la madre para que el bebé crezca mejor. O sea, por eso les digo que es raro, son pocos los casos donde los bebés pesan 800 gramos, 500 gramos. Pasan, pero son los menos. Lo normal es que los bebés nazcan con entre 2 kilos, 2,5 kilos, 3 kilos, por ahí, 3,5 kilos. Tampoco es normal un bebé de 7 kilos. Entonces, es como que, ahí es lo que yo les digo, los extremos no son favorables. Lo favorable es la característica del medio. Por eso acá, fíjense, perdón, acá tendríamos lo que es la característica media. Pero claramente en nosotros también se aplica la selección natural, ¿sí? Una característica más o menos favorable. Bien, vamos con la selección disruptiva. En este caso es el contrario a la anterior. Se considera que las características extremas son más favorables. Entonces, se provoca el incremento de individuos con características extremas. Fíjense, acá estarían las características medias. Bueno, se provoca el incremento de individuos con características extremas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Con el correr del tiempo, la selección disruptiva puede terminar formando dos especies totalmente distintas. Es decir, esta especie se puede terminar transformando en una especie totalmente distinta a esta. El ejemplo que ustedes tienen es el ejemplo de los salmones. Creo que también se los tomaron este año, si no me equivoco. Porque las hembras del salmón, las salmonas, tienen aproximadamente, empiezan a poner huevos alrededor de los 3 años. Los machos empiezan a poner huevos entre los 2 y los 3 años. Entonces, ¿qué pasó? En el salmón plateado se determinó, se mostró que los que tenían más probabilidad de fecundar esos huevos eran machos que tenían 2 años y pequeño tamaño, y los machos que tenían 3 años y tenían un tamaño más grande. Y ustedes me van a decir, ¿por qué?
¿Por qué? Porque se demostró que los machos de 3 años que tienen un tamaño más grande es como que ganan por tamaño y pueden ir a fecundar ese huevo. Y los machos de 2 años, que son pequeñitos, se ocultan mejor en las rocas, se ocultan mejor y también pueden fecundar. Entonces, en ese caso, se estimulan como las dos características extremas. El de 2 años pequeño y el de 3 años grande. Y se descubrió que los que tienen 3 años y son pequeños, o 2 años y son grandes, tienen muy poca probabilidad de fecundar esos huevos. Entonces es como que no son los más aptos, no tienen una característica favorable. Entonces, el tema de esto es que muchas veces por selección disruptiva, como les dije yo, puedo terminar formando dos especies totalmente distintas. Empiezan a diversificar tanto, empiezan a diferenciarse tanto, que pueden llegar a terminar formando dos especies distintas. El tema de los salmones, este que les acabo de decir, también es un ejemplo de selección sexual, ya van a ver por qué, y de selección dependiente de frecuencia, que son otros tipos de selección natural. Entonces, muchas veces este mismo ejemplo puede encajar para las tres cosas. Ahora vamos a ver por qué selección sexual y por qué dependiente de frecuencia. El tercer tipo de selección es la direccional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay un incremento bastante abrupto y constante de los individuos que tienen una característica fenotípica determinada. Miren la curva cómo hace. ¿Ven que está hacia un extremo? Bueno, esto es un claro ejemplo de lo que pasa con los insecticidas, por ejemplo. Cada vez los microorganismos, no, los insectos son más resistentes a los insecticidas. Entonces lo que yo estoy creando cada vez más es, echando en forma indiscriminada el insecticida, es cada vez crear más poblaciones que sean resistentes al insecticida. Lo mismo pasa con las bacterias y los microorganismos con los antibióticos. Cuando uno consume el antibiótico en exceso, sin necesitar ese antibiótico, ay, me duele la garganta, me tomo un antibiótico, estoy resfriado, me tomo un antibiótico. Todo eso va generando una resistencia. Entonces, los microorganismos cada vez son más resistentes a los antibióticos. Entonces, lo que yo estoy generando son organismos que tienen una característica determinada. Todos los demás no pueden sobrevivir. Entonces, por ejemplo, pueden ser, como les dije, bacterias resistentes a algún tipo de antibiótico. También pasa con el VIH y el antiviral AZT. Es un antiviral muy usado para el VIH y pasa lo mismo. El VIH cada vez se está volviendo más resistente a ese antiviral, entonces cada vez pierde más efecto. Entonces, fíjense cómo en este caso yo estimulo una característica fenotípica determinada y por eso la curva se hace así. Porque yo promuevo con esta selección una característica en particular, que no siempre es la más favorable. Obviamente para esa bacteria ser resistente a un antibiótico es muy favorable, pero para nosotros no. Lo mismo pasa con los antivirales o con los insecticidas. Entonces, un ejemplo que siempre les toman dentro de esto es la famosa polilla moteada del abedul. Aquí está, fea la polilla. Bueno, ¿qué pasó con la polilla moteada del abedul? Otro ejemplo de selección direccional. En un principio predominaban las polillas moteadas de color claro. Había una que otra, muy perdida por ahí, polilla de color oscuro, pero claramente predominaban las polillas de color claro. ¿Qué pasó? Luego de la industrialización, piensen que con la industrialización empezó a aumentar la contaminación claramente, el humo empezó a acumularse en los troncos, en los árboles, en las plantas, es decir, se forma esa capa negra de la contaminación. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es más fácil de ver. O sea, este color empieza a ser una característica desfavorable. ¿Por qué? Porque si el tronco es negro y yo soy blanco, y los predadores me van a ver mucho más fácil. Entonces, con el correr del tiempo, ocurre es que esta polilla negra, oscura, fue reemplazando a esta. Como esto se volvió una característica favorable, empezaron a aumentar, empezaron a incrementarse, y esta cada vez empezó a disminuir más. ¿Por qué?
porque se la comían los predadores sobre todo, porque era más fácil de comer porque se veía mejor en los árboles. Entonces, se la empezaron a comer. Entonces, acá, como ustedes ven, lo que aumentó es la cantidad de polillas moteadas que tienen color oscuro. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando del polimorfismo? Estaba el polimorfismo transitorio y el polimorfismo equilibrado. Y yo les dije que dentro del polimorfismo transitorio estaba la polilla moteada del abedul. Es decir, una característica va reemplazando la otra. Bueno, es lo que pasó acá. Es decir, esto no solamente es ejemplo de una selección direccional, sino también de un polimorfismo transitorio. En un principio predominaba esta, pero no es que esta no existía en menor proporción. Con el correr del tiempo, como esta empezó a tener una característica desfavorable por su color, se la comían más los predadores, esta empezó a multiplicarse, entonces gradualmente con el tiempo, esta característica, esta variante, empezó a reemplazar a esta. Entonces por eso también es un ejemplo de un polimorfismo transitorio. Gradualmente y con el tiempo, uno va reemplazando a la otra variante. ¿Se entiende lo de la polilla moteada? Este ejemplo siempre se los preguntan en la facultad, ¿eh? Sí, Dani. Bien. Acá están, fíjense, un poco las tres gráficas que representan a los tres tipos de selección, la normalizadora o estabilizadora, que estimulo las características intermedias, la disruptiva, que estimulo las características extremas, y la direccional, que estimulo una característica en particular. Vamos entonces ahora con la selección dependiente de frecuencia, otro tipo de selección natural. ¿Qué es esto? Esto también puede ser el ejemplo, miren, ahí están los salmones, chiquitito, grandote. Acá tenemos otra vez el ejemplo del salmón plateado. ¿Por qué? Porque la selección dependiente de frecuencia lo que hace es disminuir la frecuencia de los fenotipos más comunes, incrementar la frecuencia de los menos comunes. Entonces, de esa manera, depende de la frecuencia en la que se exprese el fenotipo, es si se estimula o no. Es decir, cuando en un determinado lugar hay una característica poco común, estimulo su crecimiento. Y cuando en ese mismo lugar hay una característica muy común, disminuyo su frecuencia. Y esto también, no solamente el ejemplo del salmón plateado, sino también es el tema del depredador presa. Por ejemplo, tengo una coloración muy común, entonces los depredadores, como es muy común, es muy llamativa, se lo comen, se lo comen, se lo comen, se lo comen. Y otros, por ejemplo, imagínense un ave, tiene colores muy llamativos, muy hermosos, se lo comen. Y por ahí otro que no tiene colores tan llamativos, que no es tan frecuente, empieza a incrementar su población porque el depredador no se lo come tanto. Entonces, por eso se llama dependiente de frecuencia, porque cuando en un determinado lugar hay un fenotipo muy frecuente, disminuyo su frecuencia. Y cuando hay un fenotipo poco frecuente, aumento su frecuencia. Eso se llama selección dependiente de la frecuencia. ¿Se entiende? Dani, Sí, decime. o sea que siempre también es como disruptiva, o no me acuerdo cómo se pronuncia. Como disruptiva. Y como, o sea, como la anterior nada más que disminuye, o sea, nada más que, No porque, porque es decir, no entendí muy bien la diferencia entre las dos. vos en la disruptiva lo que haces es estimular individuos con características opuestas. Ejemplo, el tamaño del salmón, muy chiquito, muy grande. Sí. ¿Entiendes? Ahora, acá no está relacionado con la característica, sino que está relacionado con el número que haya de individuos. Ah, bien, ok. Cuando hay muchos Sí, individuos, sí. la selección trata de que se reduzca su número. Y cuando hay pocos individuos, trata de que se aumente. No depende de la característica, sino depende de la frecuencia del individuo que tenga. Si tiene mucha frecuencia, voy a tratar de disminuir su frecuencia. Y si tiene poca frecuencia, voy a tratar de aumentarla. La disruptiva lo que hace es estimular características extremas, tamaño chico, tamaño grande, no me importa la frecuencia. ¿Se entiende? Es decir, lo que Sí, estimula sí. es
las dos características extremas. Este depende del número de individuos que haya, por eso se llama dependiente de frecuencia. ¿Se entendió la diferencia? Sí, Dani, gracias. La última selección que vamos a ver es la selección de tipo sexual. ¿Qué impresión me dan los pavos reales? Perdón, pero me dan como, no sé, creo que porque una vez lo vi en un zoológico y casi me muero desmayada. ¿Qué es esto de la selección sexual? La selección sexual es un tipo de selección, pero relacionada obviamente con el sexo, con la reproducción. Y está la intrasexual y la intersexual. ¿Qué es la intrasexual? Y escuchen bien, es cuando compiten los miembros de un mismo sexo para aparearse con el sexo opuesto. Generalmente esa competencia, la intrasexual, la hacen los machos, es decir, los machos para aparearse con una hembra. Entonces, por ejemplo, competencia de los machos de los salmones, ahí está lo que estábamos hablando, para fecundar los huevos de esa hembra. Eso es una competencia intrasexual. También, ¿se acuerdan que ayer vimos lo de los elefantes marinos? Que generalmente un elefante marino tiene como muchas hembras, mucho harén. Bueno, los elefantes marinos también compiten entre sí para aparearse con las hembras. ¿No me habías dicho que cada un elefante marino habían 5 hembras, algo así, una proporción era así? O 1 por 500, no me acuerdo bien la proporción. Sí, totalmente, por eso te digo, entonces compiten por ver quién quién fecunda a las hembras, pero la competencia es entre el mismo sexo, poner entre machos, para aparearse con el sexo opuesto. En cambio, en la selección intersexual es una presión selectiva que ejerce un sexo sobre el otro, generalmente las hembras. Por ejemplo, este ejemplo también se los he contado. La hembra pava elige al pavo real con más colores para dejarse fecundar. Entonces, la presión selectiva la hace la hembra sobre el macho. Les doy otro ejemplo. En los animales que tienen cuernos, tipo los ciervos, la hembra elige el macho que tiene la cornamenta más grande. Entonces, en ese caso, hay una presión selectiva de un sexo sobre el sexo opuesto. Por ejemplo, generalmente es de la hembra sobre el macho. También pasa, por ejemplo, con los monos narigudos, que cuanto más nariz grande tiene, la hembra elige al mono que tiene la nariz más grande para que se produzca el apareamiento. Entonces, son todos ejemplos donde la hembra ejerce una presión sobre el macho. En ese caso, ¿qué va a pasar? Y para los machos que tengan más éxito reproductivo van a ser los que tengan la cornamenta más grande, los que tengan mayor cantidad de colores, los que en el mono tengan la nariz más grande, porque son los que la hembra van a elegir para aparearse. Entonces eso le va a dar al hombre más éxito reproductivo. ¿Entiendes? ¿Sí? Bien. Sí. Bien, perfecto. Entonces, hemos visto la selección, los tipos de selección natural. Vamos a hablar de lo que se llama el dimorfismo sexual. ¿Qué significa esto? Básicamente son las diferencias entre machos y hembras de una misma especie. Esto es causado por la selección sexual, chicos. Eso que acabamos de ver recién. A ver, ¿qué significa? El dimorfismo sexual está relacionado con no tanto con características para reproducirse, sino con características para obtener la pareja, para atraer al otro. Es más, muchas veces esas características que ellos desarrollan, como por ejemplo volverse más atractivos, tener más colores, tener la cornamenta más grande, le vienen bien en la búsqueda de pareja, pero como característica adaptativa no sirve, porque son más vistosos y son más fáciles de que se los coman otros. Entonces les doy un ejemplo. En los babuinos, el macho tiene los caninos y el tamaño corporal más grande que las hembras. En las impalas, el macho tiene la cornamenta más grande. Ahí está lo que estábamos hablando recién. En el azucarero púrpura, el macho tiene el plumaje azul más brillante que la hembra. Y en la mayoría de las especies que son monogámicas, no hay tantas diferencias entre el macho y la hembra, sino que se parecen bastante. ¿Se entiende?
Entonces, el dimorfismo sexual se da por la selección sexual. Son las diferencias que existen entre los machos y las hembras de una especie, producto no de la reproducción sexual, sino de que son características que están relacionadas con la obtención de la pareja, con buscar la pareja. Bien. Dani, Decime. perdón, no entendí mucho eso. O sea, ¿son diferencias más anatómicas, entre comillas, o es solamente lo Anatómica. relacionado? Claro, pero a lo que yo voy, ¿son diferencias inherentes del macho y de la hembra o es algo que solamente lo usan para reproducirse, o sea, para el cortejo? Es una característica que ellos poseen, pero que tiene un significado, tiene una función. La función es atraer al otro para que se reproduzca conmigo. Entonces, Y esa es la, ¿cómo? o sea, esa es la única función que tiene, no tiene una función biológica. No, la función que tiene es atraer la pareja. Por eso les digo, ni siquiera está tan relacionado con la reproducción sexual, sino con la atracción de la pareja. No es que le da más con el cantidad de descendientes, sino que lo que le da es que atrae mejor al sexo opuesto. Como yo les decía, cuanto la cornamenta más grande tiene, más atrae a la hembra. Entonces, pero el pavo real, más colores, más atrae a la hembra. Está buenísimo, para el macho ese, buenísimo. El tema es que el ser tan vistoso te hace que otros depredadores te vean más. Entonces, es buenísima para la búsqueda de pareja, pero para la relación con el depredador, por ahí es una característica que no es tan adaptativa. Bien. Entonces, por eso se llama dimorfismo sexual, porque son características distintas entre el macho y la hembra, que el fin que tienen es atraer al sexo opuesto. Ese es el fin. ¿No habías dicho que eso es una de las desventajas de la reproducción sexual? Totalmente. Totalmente. Cuando vos te vas a reproducir y estás buscando la pareja, te ven mejor los depredadores y dice matanga. Esa es la realidad. Por eso la reproducción sexual tampoco es tan beneficiosa. Por eso es riesgosa. Porque el pavo real es muy colorido, muy hermoso, muy divino, pero es muy vistoso. Y si despliega porque vieron que hace como que despliega todos sus colores, genial, va a traer la hembra divino, pero también va a traer a los depredadores divinos. Entonces, por eso también la reproducción sexual es un proceso riesgoso, porque el ir a buscar una pareja, ir a traer la pareja, es costoso, es riesgoso, perdés tiempo. Entonces, bueno, por eso ahí también está la relación muy bien con el tema de lo que vimos de los perjuicios que tiene la reproducción sexual. Bien, sigamos. Vamos con la respuesta o los resultados de la selección natural, que es la adaptación. Hay muchas definiciones de adaptación. Ajustarse al ambiente, características que se adecúan a los requerimientos del ambiente, es decir, bueno, hay muchas definiciones. Nosotros nos quedamos con esta, que es la adaptación fisiológica de un individuo en una población, es decir, es una adaptación funcional, es una adaptación fisiológica. No tanto con recuerdos, a ver, obviamente el ambiente ejerce una presión, ¿sí? Pero a nivel biológico, a nivel evolución, nosotros nos vamos a quedar con esta definición, que es la adaptación fisiológica en la vida del organismo o de una población. ¿Por qué? Y les cuento ejemplos de adaptaciones, que son muy importantes. Una es el pájaro carpintero. Me imagino que todos saben lo que es el pájaro carpintero. El pájaro carpintero estructuralmente está adaptado, tiene 2 dedos hacia adelante, 2 hacia atrás, las plumas lo sostienen para poder apoyarse, tiene obviamente un pico sumamente potente para poder perforar la corteza del árbol, pero además, por ejemplo, los músculos cervicales los tiene fuertes, porque cuando hace este movimiento tiene que tener la capacidad de que estos músculos cervicales sean fuertes, ¿sí? Y en el cráneo tiene como espacios para amortiguar el impacto de los golpes, porque imagínense que si no con cada golpe quedaría tonto. Y obviamente tienen una lengua muy larga, para una vez que hacen el agujero, meter la lengua y sacar el insecto. Entonces, todo esto son adaptaciones del pájaro carpintero, que otros pájaros no lo tienen. Y les cuento un ejemplo, otro ejemplo más. Hay un pájaro que se llama pinzón artesano, es un pájaro que perfora, pero no tiene la lengua para
meterle y sacar el bichito, el gusanito. ¿Saben qué hace? Agarra una ramita o al escarbadiente en la picada, pincha y triqui, se come el gusano. O sea, ¿sabe? Por eso se llama, si ustedes se fijan en el nombre, se llama pinzón artesano, porque dice que sabe usar herramientas. La verdad es que la herramienta que usa generalmente es un palito para poder enganchar el gusano y comérselo, porque no tiene esa lengua para poder agarrarlo. Exacto, es buenísimo. Bueno, eso es una gran adaptación que tiene. No tiene la lengua, aprender a usar algo para poder alimentarse, ¿sí? También dentro de las adaptaciones tenemos, por ejemplo, que es muy común, el tema de las flores y sus nectarios para atraer a los polinizadores. Cuanto más colorida sea una flor, más grande, el nectario sea más llamativo, obviamente va a atraer más polinizadores y eso a la planta o a la flor la beneficia. Y, por ejemplo, hay flores que tienen un pétalo modificado como si fuera un labio, que hacen que, por ejemplo, la orquídea, que cuando la abeja viene, quede como retenida ahí y no se caiga, entonces pueda sacar el polen y así la flor se vea favorecida. También, por ejemplo, aquellos individuos que se mimetizan o que tienen un mimetismo defensivo con insectos. Hemos hablado, por ejemplo, el Nesara viridule, que es la chinche verde, que es ese bicho que tiene un olor hediondo. Si se fijan, más allá de su olor hediondo, que justamente el olor hediondo es una adaptación para decirle al predador, mira el olor que tengo, es verde. ¿Por qué será verde? Para camuflarse. Obviamente, para camuflarse mejor. Entonces, todas esas son adaptaciones. Dentro de las adaptaciones, existen adaptaciones al ambiente, que son la clina y el ecotipo. Por ejemplo, una clina es una variación de una característica, o más de una característica, a nivel fenotipo, pero que están relacionadas con el ambiente. Por ejemplo, los mamíferos en las zonas más cálidas tienen las orejas y la cola más larga. Entonces, esto es una característica que cambia fenotípicamente según el cambio ambiental. En lugares más fríos, las orejas son más pequeñitas, en lugares más cálidos, las orejas son más grandes. Es una característica que cambia relacionada con el ambiente. Eso es una ¿No clima. es una cuestión de nichos también? No, en realidad está relacionada con el ambiente, con la presión que ejerce el ambiente en ese fenotipo. Porque ¿por qué es más grande la oreja en los lugares más cálidos? Porque cuanto más grande es la oreja, como por ejemplo el elefante, mayor pérdida de calor pueden tener. Claro. ¿Me entendés? Por eso es una característica que varía con el ambiente. Por eso Claro, los no es lugares por una cuestión de competencia intraespecífica. es una relación con el ambiente, por eso cuando en los lugares fríos son más chiquitas las orejas, por ejemplo. ¿Y qué es el ecotipo? El ecotipo es cada uno de los grupos de una especie que puede ocupar distintos hábitats y presentan fenotipos diferentes. Por ejemplo, es lo que pasa con la potentilla glandulosa, que es la planta de frutilla. Es decir, son grupos de especies que ocupan hábitats distintos y por eso presentan fenotipos distintos. Miren, se hizo un cultivo, se hizo un ejemplo de potentilla glandulosa, que es la planta de la frutilla, a distintas latitudes, a distintas altitudes, ¿sí? Entonces, fíjense, a distintas altitudes se plantó la misma planta y se demostró que fenotípicamente todas eran distintas. Entonces, cada uno de estos grupos son ecotipos. Repito, la definición es grupos de especies que porque ocupan hábitats distintos presentan fenotipos distintos. En realidad, se demostró que con el tiempo las distintas características genéticas de las plantas individuales se expresaron en el grupo de plantas que vivían bajo esa altitud en particular. Entonces son todos grupos, son todos subgrupos distintos. Cada uno de esos son ecotipos. Hay una característica que varía gradualmente por el ambiente. Entonces eso te da fenotipos diferentes. ¿Se entiende la diferencia entre la clina y el ecotipo? Y Dani, una pregunta. ¿Un ecotipo sería el ejemplo de los osos polares? O sea, los osos polares y los osos pardos, ¿puede ser?
Sí, en realidad es también un ejemplo de evolución divergente, ejemplo de muchas cosas. Sí, lo que pasa es que vos fíjate que en este caso siguen siendo la misma especie, lo que cambia es su fenotipo. El oso pardo y el oso polar, ¿siguen siendo la misma especie? No, para mí no. No, no. Originalmente lo eran, pero con la evolución divergente ya no lo son. Si se llegaran a reproducir, no podrían dejar descendencia fértil. Acá es la misma especie que tiene características fenotípicas distintas, o sea, lo que cambia es el fenotipo, pero siguen siendo la misma especie. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Bien. Vamos, Dani, decime. perdón. En lo de las clinas, ¿la variación es dentro de una misma especie o entre especies que viven en diferentes climas? La clina es la variación de una característica de una especie con el ambiente, pero es de la misma especie. Es decir, las especies de conejos que viven en climas cálidos, oreja más larga. Las especies de conejos que viven en clima frío, oreja más pequeña. Claro, pero yo digo, si esos conejos, por ejemplo, tienen las orejas más pequeñas en invierno y en verano más grandes, o sea, eso no. Es por el lugar donde viven. Directamente todos los que viven en zonas frías siempre van a tener las orejas más cortitas. Y Claro. todos los que viven Bien. en zonas cálidas las van a tener más largas. Es una cuestión adaptativa para poder vivir en el lugar donde están. Entonces, Dani, ¿no podríamos decir que Buenísimo. también es un tipo de ecotipo? No entiendo por qué no se podría decir, por está ejemplo. bien lo que estás diciendo. La clina es la característica que varía. Tamaño de la oreja. El ecotipo es cada uno de esos grupos que se van formando. ¿Se entiende? Es decir, la clina es la característica que varía. ¿Qué varía? Tamaño de oreja, forma de la planta de potentila glandulosa. Pero cada uno de esos grupos que se van formando de la misma especie con alguna característica distinta es el ecotipo. Entonces la clina es la característica que varía. Y el ecotipo son los grupos, los subgrupos, diríamos, que se van formando cuando están en distintas condiciones ambientales. ¿Se entiende? Buenísimo. Bien, vamos con la coevolución. La coevolución es cuando, ya lo hemos mencionado 25.000 veces, dos especies, debido a la fuerza selectiva que uno genera sobre otra, friki, evolucionan juntas. Por eso se llama coevolución. Dentro de la coevolución tenemos un montón de ejemplos. Uno se los dije recién, las plantas y los polinizadores. Las plantas, las flores cada vez tienen colores más vistosos, más llamativos, nectarios más llamativos, para que los polinizadores las vengan a succionar su néctar. Entonces ha evolucionado el polinizador y la planta. Otro ejemplo. También no es, un ejemplo no sería el de la presa con un depredador, que tienen una evolución muy correlacionada, y por eso cuando se integra otra especie que también depreda la misma presa, hay un problema en la evolución. Exacto, sí, exactamente. Hay una coevolución, tal cual. Otro ejemplo muy común es el de los bencetósigos y los depredadores. Es decir, los bencetósigos son plantas que dentro tienen como una sustancia amarga, la savia, que ¿qué es lo que ocurría? En un principio los depredadores se lo comían y ¡pum! Morían. Entonces, ¿qué pasó? Acá se lo pongo. Las orugas de la mariposa monarca desarrollaron enzimas para poder comerse el bencetósigo, tener ese sabor amargo adentro, pero que a ellas no las afecte. Pero cuando son adultos, cuando la oruga pasa a ser mariposa, siguen teniendo ese sabor amargo. Entonces, los depredadores que se los comen, como tienen sabor amargo, dicen, no me lo como. Entonces hay una evolución entre el bencetósigo y el depredador que se lo comió. Y acá vamos a hablar de lo que se llaman los mimetismos. El mimetismo mulleriano y el falso mimetismo. El falso mimetismo o mimetismo batesiano. ¿Qué es esto? Escuchen bien. El mimetismo mulleriano son especies que no están emparentadas, pero se parecen entre sí en sus características preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Les doy el ejemplo. Las mariposas monarcas, que son estas que estoy hablando yo,
comían de ese bencetósigo, como desarrollaron enzimas, a ellas no las mata y tienen mal sabor y son venenosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras especies que también hacen lo mismo, que también tienen veneno y cuando tienen una coloración semejante a la mariposa monarca. Lo mismo pasa con la coloración de las avispas que advierten a los depredadores que tienen aguijón y que tienen veneno. Ahora, existe el falso mimetismo, que son los más vivos de todos, que se llama mimetismo batesiano. ¿Qué quiere decir? Hay una especie que desarrolla características similares a una que es venenosa o peligrosa, pero ella no tiene ni veneno. Por ejemplo, la mariposa virrey imita a la mariposa monarca. Si uno las ve por fuera, dice, ¡ah! Es igual. La diferencia es que la mariposa virrey no tiene veneno, porque no se alimenta de bencetócidos. Y lo mismo pasa con las moscas que imitan a las avispas. Entonces, cuando se las van a cazar, dicen no, porque tiene aguijón y veneno. Y no, es una mosca. Entonces es cuando se parecen a otros, pero es mentira, no tienen veneno, no son peligrosos. Miren, esta que tenemos acá es la mariposa monarca. Como come el bencetócido, tiene un sabor desagradable y es venenosa. Miren la genia de la mariposa virrey. Son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que la mariposa virrey no se alimenta de bencetócidos y no es venenosa, pero como se parece fenotípicamente a esta, para los predadores piensan que es lo mismo. Entonces, esta hace lo que se llama un falso mimetismo o mimetismo batesiano. Dicen, ah, no, es una mariposa monarca, no la comamos, y en realidad no tiene nada. ¿Se entiende? Miren, acá tienen lo de las moscas que yo les decía, acá tienen todos tipos de avispas, ¿sí? Ahora, miren la mosca sírfida y la mariposa, esta es la mosca sírfida. Esta es la mariposa y esto es un coleóptero. Los tres, si se fijan, se parecen a la avispa. Sin embargo, estos tres, ninguno de los tres tiene aguijón, ni tampoco son venenosos. O sea que estos hacen un mimetismo de tipo batesiano con las verdaderas avispas. Entonces los predadores piensan que son avispas y no se los comen. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre el mimetismo mimetismo mulleriano y batesiano? Sí, Sí, sí. se entiende. Bien, perfecto. Bien. Vamos entonces a, no todo puede ser hermoso en la vida, a hablar sobre adaptaciones bajo la lupa. ¿Qué quiere decir esto? Se empezaron a hacer críticas, o empezaron a haber críticas sobre la selección natural. Recuerden que la selección natural decía que toda característica es producto de una adaptación. Entonces, entre las críticas nacieron los neutralistas, que ustedes lo vieron, donde Moto Kimura decía que la variabilidad estaba dado, o sea que no toda característica es una adaptación, sino que la variabilidad estaba dado por mutaciones y por la pérdida de esas mutaciones por deriva genética. Entonces, ¿qué decía Moto Kimura, que es neutralista? Que la mayoría de las características que hay en una población son neutras. Entonces, es decir, no me hacen más apto o menos apto. Entonces, como son neutras, no están gobernadas por la selección natural, sino por el azar. Y también hubo otra crítica, que fueron Gould y Lewontin, que decían que, ¿por qué se consideraba que toda característica de un organismo tenía una función o un propósito? Entonces, ellos decían que las características de los organismos podrían ser, por ejemplo, consecuencia de las restricciones que impone el desarrollo o alguna otra característica, pero que no todo debería ser interpretado como una adaptación. Es decir, estos coincidían en que no toda característica es una adaptación, como decía Darwin. Entonces, ¿cuál es el problema de la selección natural? Que la selección natural, ¿cuáles fueron las críticas? La selección natural tiene límites, chicos. Por ejemplo, ¿qué límites tiene? Los genes yo los puedo cambiar, o pueden ir cambiando, pero dentro de ciertos límites. No puedo cambiar toda la composición genética. Segundo, que los cambios están limitados por el desarrollo. Tercero, que la posibilidad de cambio de un individuo está relacionado con las limitaciones en su estructura. Por ejemplo, yo puedo, por selección natural, querer cambiar el tamaño de la concha de los caracoles. Sí, pero probablemente también tenga que cambiar el material con que se hace.
con un material más resistente. Y por otro lado, la selección natural tiene limitaciones temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de selección natural, la adaptación a esas, que es la respuesta a la selección natural, es muy lenta, es gradual, no es que yo mañana me adapte. Entonces, puede que cuando yo me terminé de adaptar, ya la característica cambie otra vez. Entonces ya no me sirve. Entonces, todas estas son como limitaciones que encontraban los críticos a la selección natural. El problema es que la selección natural siempre tuvo como una mirada equivocada, siempre se pensó que era perfeccionista, que elegía al mejor, y la realidad es que, bueno, como dice acá, la evolución no opera como un ingeniero eligiendo la mejor especie, sino que lo que hace es remendar baches que existen sobre estructuras o funciones preexistentes. Entonces son un poco como las críticas. Pero existen interpretaciones alternativas, es decir, bueno, dale, no sigamos lo de la selección natural, pero ¿qué otras interpretaciones hay? Antes que me olvide, ¿qué es el panseleccionismo? El panseleccionismo son los que decían que toda característica es una adaptación. Entonces, ¿qué decían los que lo criticaban? Bueno, está bien, no existe el panseleccionismo. Bueno, pero ¿cómo lo explican ustedes? No niegan que hayan adaptaciones, pero dicen que esas características pueden ser o buscan alternativas para interpretar esas características. Por ejemplo, que algunas características se fijan por derivas génicas, es decir, son por azar. Que algunas características no tienen una base genética. Y después hablan del concepto alometría y heterocromía. Una alometría es decir, que ellos decían que algunas características en los individuos podían ser alometrías y otras podían ser heterocromías. ¿Qué es una alometría? Es el crecimiento diferente de distintas partes del cuerpo durante el desarrollo embrionario. Por ejemplo, una alometría es en el humano, que si ustedes se fijan, los brazos y las piernas crecen como en mayor tasa que la cabeza, si no seríamos monstruosos. Entonces, por eso, un adulto y un niño se diferencian, porque tengo más crecimiento de brazo y pierna que de cabeza y torso. Eso es una alometría. Entonces, los que criticaban el tema de que toda característica es una adaptación, decía que muchas características podían ser alometrías, que es esto que tienen acá, ¿sí? Crecimiento diferencial de distintas partes del cuerpo durante el desarrollo. Yo se los relacioné más con lo humano y les dije el ejemplo de que en el humano crece la pierna y los brazos más rápido que el torso y la cabeza. Ahora, también algunos decían que podía ser una heterocronía. ¿Qué es una heterocronía? Son cambios en las tasas de desarrollo que producen aceleraciones, retardos o interrupciones en el desarrollo de ese individuo. Dentro de las heterocronías, ahí les muestro un ejemplo, se encuentra, por ejemplo, las neotenias. ¿Qué es esto? Es cuando hay una característica juvenil que se mantiene en el estado adulto. Por ejemplo, las salamandras, ahí voy al ejemplo, la salamandra, por ejemplo, ahí tienen los ejemplos, Proteus, Necturus y Siren, tienen branquias toda la vida, que es una característica en realidad del estado juvenil, de la larva. Sin embargo, las salamandras de otro género, como Ambistoma, solamente tienen branquias las larvas. Entonces, los que criticaban esta idea de que toda característica es una adaptación, decían que las características podían ser una heterocronía, una alometría, azarosas, es decir, que no toda característica era una adaptación. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Vamos con lo último y terminamos. El concepto de aptación. Aptación es una característica que aumenta la aptitud de un organismo. Dentro de las aptaciones, yo tengo adaptaciones y exaptaciones. Las adaptaciones ya las vieron, es la respuesta a la selección natural, las acabamos de ver. Pero ¿qué es una exaptación? Una exaptación es una característica que se incorpora en forma selectiva a partir de otra previamente existente. Les doy un ejemplo. En los pájaros, las plumas, en un principio en las aves,
cumplían una función termorreguladora. Pero hoy en día los pájaros son termorreguladores, no dependen de sus plumas, diríamos. Entonces hoy en día la característica les permite volar. Entonces es una característica que se incorpora por selección natural, pero que previamente cumplía otra función. Es decir, la característica viene de otra previa existente. Otro ejemplo, la vejiga natatoria en los peces. En un principio, la vejiga natatoria se cree que habría cumplido la función de la respiración auxiliar. Hoy en día esa vejiga natatoria cumple otra función, como por ejemplo permitirle la flotación. Entonces, las exaptaciones son con las adaptaciones, aptaciones. ¿Qué quiere decir? Características que en un individuo los hacen más aptos. ¿Se entendió? Mucha información. Sí, Dani. Muy aburrido. Mucha información. Mucha información. Bueno, Un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, no me tiren la clase abajo, chicos, no me depriman. Deprimida bastante, no me depriman más. No, bueno, piensen que es muy largo, todavía no termina evolución, nos falta la última parte, que la vamos a ver el lunes, la última parte de evolución, así que traten de leer la unidad para ir adelantándola. La semana que viene, el lunes, terminamos con evolución, así que traten de ponerse a leer la parte que falta, y obviamente ver las dudas que tengamos, si es que quedó alguna duda de lo que hemos visto. ¿Sí? Así Dani, que, dime tú. el año pasado, en el examen de ingreso, en el primero, había un ejercicio que comparaba dos patrones de crecimiento, uno de las hidras, creo, no me acuerdo cuál era el ejemplo específicamente, y a mí me mató. Me gustaría que lo veamos, ya lo voy a buscar. Bueno, dale, buscalo. A ver, no sé si lo tengo acá. Yo sé cuál es. Buscalo. Habla sobre la tasa de mortalidad y te da el ejemplo de la hidra que se mantiene constante durante toda la vida, después la de una concha de mar que hasta que desarrolla la concha tiene la tasa de mortalidad mucho más alta que la de supervivencia. Sí, después la de los humanos que empieza cayendo, después se mantiene de vuelta y después vuelve a caer cuando llegamos a la tercera edad sería. Ese era el ejercicio que nos da. Lo ideal sería que, más sabemos el ejemplo que está en ecología, lo ideal sería que busquen, si se acuerdan, si se acuerdan y la realizaron, cuáles eran las opciones. Sí, yo lo voy a buscar y lo voy a traer para la próxima clase, ¿puede ser? Genial, buscalo, porque por ahí el ejemplo no es complicado. Todos sabemos que la hidra es así, que el tema no es ¿cómo se llama? El ver qué me preguntaron sobre eso, cuáles eran las opciones sobre eso. Entonces, esa es la base. Si lo pueden buscar y lo encontraron, cómo lo redactaron, porque muchas veces sé que anotan lo que redactaron, el lunes lo vemos, no hay problema. Estén conmigo o estén con la Gise, creo que les va a tocar con la Gise. Bueno, lo vemos, no hay ningún problema. Pero porfa, léanse la unidad de evolución, porque recuerden que la semana que viene o la otra rinden ecología con evolución, dos juntas. Sí. Cami. Resumiendo, Cami, te hablan. Ahí mandé una foto al grupo. ¿Es de eso el que hablas? ¿De lo que hablas? A ver. Espérate un cachito. Sí, o sea, ese es el tema, pero claro, necesito el ejercicio específicamente porque te lo comparaba con los pinzones, creo. Yo digo, el patrón de mortalidad lo hemos visto en ecología. Lo que pasa es que tenemos que saber qué nos preguntaban sobre eso. Si lo tienes anotado alguno, bueno, pásennoslo, así lo vemos, así lo resolvemos, no hay ningún problema. Dale, ya lo busco para la próxima. Que tengan un hermoso fin de semana, les mando un beso gigante. Descansen. Gracias, igualmente. Dani, gracias. Chao, Chao, Dani. Chao, Chao, Dani, gracias. Nos vemos.